Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de almacenamiento en la nube. Directorios de archivos, almacenamiento de objetos, almacenamiento de bloques, qué significa todo eso, cómo empezar a usar los diferentes tipos de almacenamiento, cómo migrar tus datos a la nube o cómo usar tus datos que tenés en tu centro de datos desde la nube. Todo eso vamos a hablar hoy. Así que empecemos con el episodio. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy parte del equipo de Developer Relations. ¿Cómo estás, Marcia? Muy bien, ¿y ustedes? Porque tenemos invitado. Tenemos súper invitado, tenemos a Gabriel Bertone, que es Senior Solution Architect de Storage, un specialist de Storage. Hola, Sí, Gabriel, sí. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo estás, Marcia? Hola Gabriel, muy bien. Espero que estés contento. Sos nuestro último invitado del año así formal, porque los próximos 2 episodios van a ser grabados en Reinvent. Si todo sale bien, vamos a estar con Isa en el mismo lugar físico. Increíble. Esto va a ser increíble, las dos en el mismo, con la misma cámara. ¡Wow! Va a ser un descontrol. Así que Vaya. prepárense para eso, pero hoy vamos a tener el último episodio del año normal, con un súper invitado y vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a estar hablando? Specialist de Sistem- Storage. Sistemas de almacenamiento en la nube. Sí, ¿Ok? que... Y las distintas opciones que tenemos. Exacto. No sé si ponen mucha presión con el tema de decirme que soy el último invitado. Es como que tengo que cerrar el año. No. A lo Pero grande. Exacto. No hay presión. Acá todos los invitados tienen la misma presión, que es mucha. Me No. gusta que diga distintos temas. Sí, Distintos es una larga colección porque hay muchísimo, ¿no? En tema de opciones de almacenamiento en AWS. Sí, muchas opciones. Una pregunta muy común que tenemos de los clientes es, bueno, ¿dónde pongo mis datos, ¿no? Esta idea de las empresas hablan de que quieren ser data driven, ¿no? Tomar decisiones basadas en datos, en información concreta. Se habla mucho del valor que tienen estos datos, pero bueno, está el desafío de dónde pongo yo todos estos datos y cómo, sobre todo, cómo hago para manejar el crecimiento de estos datos, ¿no? Porque todo esto plantea un problema desde el punto de vista de escalabilidad y costos. Entonces, una de las preguntas más comunes que tenemos con nuestros clientes es, bueno, ¿dónde pongo mis datos? Sí. Y a veces la gente dice, bueno, a ver, supongo que me vas a decir un servicio, 2 servicios, hay una respuesta fácil a esta pregunta. Lamentablemente no. En Digo S3, todo el lamentablemente, mundo conoce S3, ¿no? Sí. ¿Dónde pongo los datos? claro, tenemos servicios que son parte de la pirámide, son fundamentales, están en la base de esta pirámide, pero definitivamente todo depende de lo que tu aplicación necesita al final de cuentas. No hay solución mágica. Esto es muy importante. Cuando buscamos soluciones mágicas, lo que terminamos haciendo es yendo por un común denominador, que puede ser el mínimo común denominador o el máximo común denominador. Y el problema con eso es que básicamente es muy común que la gente termine haciendo una decisión entre costos y performance. ¿Ok? Esto es súper común. Entonces dicen, bueno, a ver, yo tengo aplicaciones que, no sé, HPC, High Performance Computing. Tengo un clúster para investigación, imagínense que estamos hablando de una universidad, necesito un performance, ¿ok? Pero en esa misma universidad tienen un montón de archivos Word, Excel, que no requieren la misma performance. Entonces, la situación que se encuentra el administrador del sistema de almacenamiento es, bueno, ¿qué hago? Uso un sistema que me ofrece la máxima performance y básicamente estoy desperdiciando dinero para mis archivos Word, Excel, etcétera, etcétera, o voy por el lado de los costos y mantengo la performance que es aceptable para mi Word, etcétera, etcétera, pero que no es aceptable para mis investigadores. Y básicamente esa es la decisión que tienen que tomar, que es un problema.
Afortunadamente en AWS tenemos una oferta muy amplia que le permite a los usuarios, ¿okay? A los clientes, elegir lo que necesitan. ¿Okay? No tienen que ir con este compromiso entre bueno, ¿qué hago? ¿Voy por el lado de los costos? ¿Voy por el lado de la performance? ¿Qué elijo? Entonces, resumen, ¿cuál es el servicio? ¿Dónde pongo mis datos? Bueno, depende de lo que tu aplicación necesite. Entonces, yendo un paso más para atrás, cuando hablamos de qué necesita mi aplicación, bueno, lo que tengo que entender es a grandes rasgos cómo accedo yo a los datos. ¿Ok? Y tenemos distintos grupos. A grandes rasgos, tres grupos. Voy a tratar de relacionarlo esto con lo que se hace tradicionalmente en un entorno on-prem. Y siempre empiezo por lo que es block storage. ¿Y qué es block storage? Bueno, básicamente estamos hablando de un disco, ¿ok? Un disco, pensemos en un disco duro, en donde yo tengo un montón de bloques, no tengo ninguna estructura, ¿ok? Depende de mí crear una estructura, poner un file system, por ejemplo. Y es como la unidad básica, por decirlo de alguna manera. En un entorno tradicional on-prem, nosotros hablamos de SAN, de Storage Area Network. Y el equivalente a este block storage en AWS, uno de los servicios más comunes cuando pensamos en block storage, es EBS, Elastic Block Storage. Y si lo tengo que resumir, si yo, como siempre digo, si le tuviese que explicar esto a mi abuela, diría, bueno, mira, abuela, este es tu disco rígido en la nube. Es lo que va a ser el disco rígido donde yo voy a poner mi sistema operativo para mi máquina virtual S2, por ejemplo, para darles una idea. Entonces, definitivamente es uno de los ladrillos que yo uso para construir mis soluciones. Es donde voy a almacenar cuando estoy usando EC2. Probablemente tenga, al menos para el sistema operativo, un volumen EBS. A grandes rasgos, características fundamentales del servicio, bueno, es mucho más durable que un disco común, un disco tradicional, porque los datos están replicados dentro de la misma zona de disponibilidad donde vive este disco, este volumen, como lo llamamos. Claro, no hay que mantenerlo. Básicamente, cuando el disco se está empezando a romper, viene Amazon y lo cambia y nosotros no nos enteramos. Exactamente, nosotros nos encargamos de este disco primero, no tengo una sola copia, no tengo un disco solo físico. Punto de fallo. Claro, ¿ok? Yo tengo los datos están replicados, ¿ok? Y no solo están replicados, sino que el sistema está continuamente monitoreando y si hay una falla y se detecta esa falla, el componente que falló se reemplaza. Esto hace que el disco sea mucho más durable, que este disco en la nube sea mucho más durable que un disco tradicional, el disco de mi laptop, por ejemplo. La segunda ventaja, y esto es válido, es parte de la magia de la nube, si se quiere, viene por el lado de la elasticidad. ¿Okay? En un entorno tradicional, cuando nosotros pensamos en almacenamiento, nosotros tenemos que pensar en capacity planning. Yo no pago por los datos que tengo hoy, sino por los que podría llegar a tener en los próximos 6 meses. Yo tengo que pagar por una capacidad 6 meses. No puedo vivir al 99%. O más de 6 meses, depende de lo que... 6 meses es optimista, pero sí, ¿y de dónde salen estos 6 meses? Bueno, es sencillo. El proceso de adquirir hardware es complejo, ¿ok? Sobre todo en empresas grandes, cuando hablamos de cosas a escala, lleva tiempo, ¿ok? Desde que yo digo, bueno, necesito un disco, necesito espacio, hasta que eso está funcionando y yo puedo poner mis datos, pasa tiempo y 6 meses es bastante optimista dentro de todo. Con Elastic Volumes yo directamente puedo ampliar el tamaño de mi volumen, puedo elegir la performance que necesito. De vuelta, tenemos distintos tipos de volúmenes. Algunos están soportados con medios magnéticos, otros son discos de estado sólido. La idea es, distintas aplicaciones tienen distintos requerimientos y yo no tengo que hacer este compromiso entre costos. Una pregunta, ¿okay? ¿Se puede cambiar en caliente la cantidad de espacio que hay en ese disco? Se puede, eso es una de las ventajas fundamentales, se puede cambiar en caliente. Recordemos que estamos hablando de un sistema de bloques en donde generalmente voy a tener un sistema de ficheros por encima, ¿okay? un file system. Ustedes pueden cambiar en caliente y después pueden decirle al sistema operativo
que expanda este sistema de ficheros. Hago esta salvedad porque va a depender de lo que el sistema de ficheros pueda hacer o no, pero en general se puede hacer en caliente sin ninguna degradación de performance. Se puede cambiar también las propiedades desde el punto de vista performance que estos volúmenes tienen en cuanto a throughput, IOPS, etcétera, etcétera. Entonces la idea es, tenemos un offering bastante completo, una gran variedad para que el cliente no tenga que elegir o por el lado de costos o por el lado de performance, ¿no? Realmente el cliente puede elegir lo que su aplicación necesita. Y dentro del blog me imagino que, como decís, hay diferentes tipos de discos. Entonces, algunas aplicaciones capaz necesitan más velocidad y pones un disco de SSD, y otros que, bueno, no es tan ni crítico, pones un disco magnético que es más barato. Y así vas gestionando qué es lo mejor para tus aplicaciones. Así que dentro de las opciones hay más opciones. Exactamente. Y esa es la idea, que tu aplicación tenga lo que necesita, no lo que hay. Exacto. Okay, entonces yo tengo una aplicación, una base de datos no SQL, Cassandra, MongoDB. Necesito performance. Tenemos discos de estado sólidos que pueden satisfacer los requerimientos de performance de la aplicación. Tengo un montón de logs a los que voy a acceder frecuentemente y el acceso es secuencial. Bueno, tengo discos magnéticos de bajo costo. Resumen, puedo elegir, tengo opciones. ¿Okay? Este es el primer bloque, la primera opción que tengo. Y empiezo con esto porque es la idea de la primera unidad que tenemos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, como decíamos, usualmente en este bloque storage, en estos discos, nosotros estamos creando file systems. ¿Okay? Sistemas de ficheros. Ahora bien, esto en un entorno on-prem, generalmente nosotros hablamos de NAS, Network Access Servers. Nosotros para esto tenemos distintas opciones, nuevamente, porque... ¿Qué son estos NAS? Porque, mucha gente capaz no tiene la más mínima idea. Pensemos en un disco compartido, ¿ok? Pensemos un repositorio. ¿Okay? Un disco en la red. Un sistema, exactamente, un sistema de archivos donde yo puedo acceder de distintas máquinas, de distintas computadoras. ¿Okay? Para ponerlo a grandes rasgos. Sí. Ahora bien, esto tiene una ventaja. Ahora ya sí estamos hablando de un sistema de archivos. Y cuando estamos hablando de un sistema de archivos, estamos hablando de una estructura jerárquica, esta idea en general, ¿no? Estamos hablando de esta idea de que tenemos directorios o carpetas, depende de cómo lo quieran llamar, con subdirectorios y ficheros o archivos, dependiendo del nombre que le quieran dar. Esto en forma tradicional puede ser un servidor de NFS, por ejemplo, en los entornos Linux. Puede ser un file share de Windows para los entornos Microsoft, con sus respectivos protocolos, ¿no? NFS, SMB, etcétera, etcétera. Ahora bien, la idea es, en un entorno tradicional, yo me tengo que encargar de estos servidores que comparten el sistema de archivos. Yo tengo que mantenerlos, tengo que encargarme de provisionar el storage, el almacenamiento. Tengo que encargarme de mantenerlos al día desde el punto de vista de los parches, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, tiene un costo. Hace que yo me tenga que enfocar en otras cosas que no son las que más importan para mi negocio. Y para ese caso de uso en AWS, nosotros tenemos distintos sistemas de archivos manejados. Managed File Shares. A grandes rasgos tenemos IFS, ¿ok? Es un sistema manejado cuando el requerimiento es el protocolo NFS. Tenemos IFS, es realmente un sistema, es realmente elástico, en el sentido de que Elastic File System. Elastic File System, exactamente. Gracias por la acotación. A veces uso los acrónimos y me olvido del nombre completo. Sí, Elastic File System. Y realmente es bueno esto que me decís, porque si voy a resaltar algo, quiero resaltar la E de Elastic, de elasticidad. Esta idea de que yo pongo mis archivos ahí adentro, pago por lo que uso, no tengo que provisionar capacidad, no tengo que decir, mi file system tiene que ser de tantos terabytes. Yo simplemente pongo archivos, pago por esos archivos. Cuando borro un archivo, dejo de pagar por eso. ¿Okay?
realmente un sistema elástico. De vuelta tenemos hay distintas variantes. Aquí tenemos una opción donde un storage class, como lo llamamos, donde los datos están distribuidos en por lo menos 3 zonas de disponibilidad. Tenemos otra versión donde los datos están concentrados en una zona sola de disponibilidad. Tenemos una versión para datos que no son frecuentemente accedidos y por ende tiene un costo más bajo. En fin, todo esto siempre con la idea de los datos están replicados, ¿ok? Entonces la durabilidad del servicio es mayor, que es algo súper importante. Nadie quiere perder datos, ¿ok? Y en este tipo de servicios, ¿podemos instalar un sistema operativo o no es para eso? No es para instalar cosas, para guardar Es una archivos. excelente pregunta. Es para guardar archivos. Yo no puedo instalar mi sistema operativo, ¿ok? Mi sistema operativo tiene que ir en un volumen EBS. ¿Ok? Para ponerlo a grandes rasgos. Sin embargo, hay un montón de otras cosas que yo puedo poner en estos sistemas de archivos. Tengo una historia muy cómica que antes de ser Solutions Architect yo estaba trabajando también en AWS, pero como ingeniero de soporte. Y una vez me contacta un cliente y bueno, por un problema que estaba teniendo con este servicio, con IFS, y le digo, bueno, ¿cómo te estás conectando? ¿Cuántas instancias S2 están accediendo al servicio? Y me dice, no, una sola. Y en mi cabeza yo digo, ¿pero por qué una sola? Si este es un servicio de archivos compartido. Y me dice, no, a mí no me interesa, yo no necesito compartir, pero yo lo que no quiero es tener que crear un volumen, encargarme de provisionar capacidad. Yo pongo un file system FS, pago por lo que uso y no me preocupo de nada. Dije, claro, brillante, esa es la idea. Ahora bien, no todo es un candidato para FS de vuelta. Tenemos requerimientos de performance, tenemos requerimientos desde el protocolo. Esto funciona muy bien en entornos Linux, pero si tengo un entorno Windows, por ejemplo, voy a necesitar otra solución que también tenemos, como puede ser FSX Windows. Esto básicamente es un Managed Windows File Server. ¿Okay? ¿Y por qué hago énfasis en esto de que es un servicio administrado por nosotros? Porque como estamos hablando de un servicio con tecnologías Microsoft administrado por nosotros, el grado de compatibilidad que tiene con entornos Microsoft es muy grande, ¿okay? Entonces esto es muy importante. Claro, y administrado significa que no tienen que tener una instancia, instalarlo y gestionarlo. Simplemente vas a la consola AWS, abrís el servicio de File System for Windows y ¡puf! Ahí aparece y le pones tus archivos. Exactamente, esa es la idea. La idea es, vos no te tenés que preocupar de la infraestructura. Hay algo que es importante, ¿no? Siempre decimos, la cloud es la computadora de otra persona, ¿okay? Es algo... The cloud is just someone else's computer. Y es cierto, al final de cuentas siempre hay un CPU, un disco, todo eso está en algún lado. Pero lo bueno es que tengo distintas capas de abstracciones y yo no me tengo que preocupar de esas cosas, ¿okay? Como alguien que viene del otro lado, que estuvo en entornos on-prem, sé lo complejo que eso puede ser. Y el hecho de poder hacer un par de clics y tener mi file system sin preocuparme por los detalles de cómo está implementado y sobre todo de que se mantiene y sé que va a ser seguro y que va a estar al día a nivel de parches, etcétera, etcétera, es fabuloso. Yo creo que una diferencia grande entre block y files storage es también que los EFS los podés conectar a cualquier tipo de cómputo, ya sea S2, containers, lambdas, porque si necesitas acceso rápido a un file system, podés hacerlo desde cualquier lado de cómputo, mientras que el block storage es básicamente para instancias S2, no le vas a poner una lambda a un block storage. Eso es un punto de vista, exactamente, es un punto de vista, es algo muy importante, el grado de compatibilidad que tiene hoy por hoy IFS o EFS con toda nuestra solución de contenedores y serverless es altísimo. De hecho, hoy por hoy es el único servicio que es totalmente compatible con EKS, ECS, pero también dentro de estas dos soluciones con Fargate, ¿ok? Esa idea de que ya tengo contenedores, pero ya ni siquiera me preocupo de dónde están corriendo esos contenedores. Y este es el único servicio que es compatible con todas esas variantes y, como vos bien decías, también con Lambda, ¿no? Este grado de integración es algo muy importante, especialmente cuando tenemos una arquitectura serverless que históricamente no era muy amiga de un workflow stateful, ¿ok? Y ahora con la introducción de este soporte para FS podemos tranquilamente tener una arquitectura serverless con
con componentes O sea, que stateless. si hace falta almacenamiento persistente, se puede. Con cualquier arquitectura se puede. Por ejemplo, con Lambda es un caso de uso ahora, con las lambdas tan grandes capaz no tanto, pero igual, por ejemplo, para bajarte los modelos de Machine Learning, si necesitas una función de Lambda que haga procesamiento de Machine Learning, lo puedes bajar, guardar en FS, y como la performance es bastante alta en comparación a S3, por ejemplo, para obtener el entrenamiento, y eso funciona bastante bien. Tiene otra ventaja también fundamental que a veces es, y por eso volviendo a la idea de, bueno, ¿qué necesita mi aplicación? Que es, estamos usando un protocolo estándar que tiene años, y cuando hablamos de años estamos hablando de más de 30 y pico años, 40 años, tiene NFS dando vueltas, creo que es del 83, 84, no quiero dar un dato incorrecto, pero es del principio de los 80, entonces es un protocolo que es muy utilizado, y hay un montón de aplicaciones que saben hablar con esto, porque básicamente no es que la aplicación interactúa con NFS, interactúa con un sistema de archivos, ¿ok? Entonces es muy transparente, yo no tengo que modificar mi aplicación para que hable otro protocolo, por decirlo de alguna manera. Entonces en un montón de casos es muy útil para el cliente poder decir, ok, yo tengo esto corriendo en mi entorno on-prem, yo sencillamente lo muevo a AWS con una solución manejada, como puede ser FS, FSx Windows, etcétera, etcétera. ¿Ok? Exacto. Ahora bien, no estoy enumerando todos los servicios que tenemos. Estoy tratando de decir a grandes rasgos cuáles son las opciones que tenemos, qué necesitan las aplicaciones y qué puedo elegir, por dónde puedo empezar. Ahora, algo que está muy en boga, algo que se comenta todo el tiempo, hablamos de data lakes. Esta idea de espera, en FS... has mencionado de NFS, has mencionado FSx para Windows, pero también hay para Lustre y para NetApp ONTAP, ¿verdad? Y es que el de NetApp ONTAP, en plan, para todos aquellos que vienen del mundo on-premise y tenían NetApp, ahora tienes todos los beneficios también en FSx, ¿no? Excelente, Isa, gracias por ponerme de vuelta. Sí, tenemos, no quería enumerar, porque justamente tenemos tantos servicios que es difícil, pero sí, realmente vale la pena mencionar esta idea, porque y volviendo al ejemplo que yo puse de esta universidad que tenía un clúster de HPC, High Performance Computing, y bueno, tengo esta capacidad de cómputo, necesito un sistema de archivos que me acompañe, ¿ok? Y a veces, bueno, puede ser que otros servicios nos queden cortos. Y para eso también tenemos soluciones. Tenemos, por ejemplo, FSx Lustre, que básicamente es un sistema de archivos Lustre, pero totalmente manejado. De vuelta, esta idea de yo no me tengo que preocupar por provisionar una instancia, parches, nada, ¿ok? Estamos hablando de un sistema que es altamente escalable en tema de throughput, ¿ok? Estamos hablando de múltiples gigabytes por segundo de throughput, el total agregado, con una latencia dependiendo del tipo de almacenamiento que yo elijo, que puede estar en el orden de los sub-millisecond latency, o sea, menos de un milisegundo. Básicamente, si tengo que ir por el lado de performance, también tengo una solución, ¿ok? Y listo para usar. Exacto. Y finalmente, como vos bien decías, Isa, algo que introdujimos hace muy poco, es FSx for ONTAP. Y la mejor analogía que puedo hacer acá es los clientes están acostumbrados a trabajar con ciertas herramientas. Uno de los casos que tenemos para la parte de cómputo es que tenemos clientes que estaban acostumbrados a trabajar con VMware, con entornos ESX, y quieren tener una experiencia similar, pero con las ventajas de la nube, ¿no? En cuanto a elasticidad, etcétera, etcétera. Y para ellos tenemos VMC, VMware on Cloud, ¿ok? El equivalente a esto para los clientes que vienen trabajando con NetApp podría ser FSx ONTAP, ¿ok? Ese sería el equivalente. Yo ahora tengo mi ONTAP, mi file server en la nube con todas las ventajas que tengo desde el punto de vista de escalabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es algo que se lanzó hace muy poco. Ofrece una compatibilidad muy alta. Es tecnología ONTAP manejada por tecnología NetApp manejada por nosotros, con lo cual puedo crear file systems, puedo definir si esto va a ser NFS, si va a ser SMB, si quiero que sea mixto, porque esto me permite acceder de distintos entornos al mismo dato, inclusive me permite presentar block storage a través de iSCSI, en fin. Muy completo el offering. Si yo vengo de un entorno tradicional on-prem,
tengo mi SAN, tengo mi NAS, tengo equivalentes para todas estas cosas. Es que yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Muchas veces hablamos de mover a la nube, pero bueno, y también, ¿no? La gente que está acostumbrada a trabajar con herramientas y con ambientes tradicionales, mover a la nube y te cambia todo. Y yo creo que estos servicios ayudan, ¿no? Porque bueno, ya tienes familiaridad con NetApp ONTAP, pues un servicio como FSX para ONTAP, pues perfecto, al menos todo tu conocimiento lo puedes seguir utilizando, ¿no? Y tienes esa familiaridad con la herramienta ya. Es un excelente punto y la idea es algo importante desde el punto de vista cómo nos movemos a la nube. No tenemos si yo tengo todos mis datos on-prem y quiero migrar a la nube, no importa cuán convencido yo estoy de que es el camino, no hay una solución mágica, ¿ok? Hay caminos más fáciles que otros. Nosotros entendemos eso, entendemos que no es un interruptor que yo muevo y todos los datos se migraron y que distintas empresas tienen distintos caminos, ¿ok? No es solo a veces desde el punto de vista de lo que requiero desde el punto de vista tecnológico, sino también de la capacitación que mi personal requiere, las tecnologías con las que están ya familiarizados. Entonces, de la misma manera que distintas aplicaciones tienen distintos requerimientos, distintas compañías van a recorrer distintos caminos hacia la nube. Y con este portfolio tan completo, lo que estamos tratando de hacer es eso. Tratamos de decir, no tenemos una solución, no existe un talle único, ¿okay? Una talla única que cubre todas las necesidades. Eso no existe. Entonces, tenemos varias opciones. Exactamente. Muy bien. Ahora bien, para redondear esta idea, porque hablamos de block, hablamos de file, nos falta un tercer componente. ¿Okay? Y es Object Storage. Nosotros comúnmente hablamos de esta idea de Data Lakes y el servicio S3, Simple Storage Service, me acordé ahora. Es algo que se comenta, es otro de los ladrillos que tenemos cuando estamos construyendo una aplicación. Un montón de beneficios, pero estaría bueno empezar explicando qué es Object Storage. Sí. Vamos un paso para atrás. Entonces, si hacemos un poco de memoria, hablamos de, tengo mi disco, ¿ok? Block Storage. Yo puedo administrar esos bloques, le pongo una estructura encima, ¿ok? Y tengo esta idea, este sistema de ficheros, donde tengo carpetas, una estructura jerárquica, tengo mis archivos, etcétera, etcétera. Eso es file y file share. Y finalmente tengo Object Storage. Bueno, acá la cosa cambia un poco. Ya no tengo más esa estructura jerárquica. ¿Okay? Yo tengo lo que se llama un sistema plano, donde yo puedo representar cierta jerarquía jugando con los nombres, con estos identificadores únicos que llamamos claves para cada objeto. Ahora la unidad va a ser el objeto. ¿Okay? Y bueno, puedo jugar eso, puedo darle una apariencia similar a la que tendría un sistema de archivos tradicional. Sin embargo, esta idea de que sea una estructura plana tiene un montón de beneficios desde el punto de vista de escalabilidad, costos, etcétera. ¿Okay? Aparte de esto, otra cosa fundamental es que yo puedo customizar los metadatos. ¿Okay? En un entorno tradicional tengo metadatos, tengo la última vez que accedí al archivo, cuándo fue creado el archivo, los permisos, etcétera, etcétera. Pero acá esto es más rico y sobre todo puede ser personalizado en función de lo que yo necesite. Y puede ser inclusive extendido. Tenemos esta idea de que podemos usar tags sobre los objetos. ¿Okay? Esta idea de tener más información, más metadatos sobre los datos concretos tiene un montón de beneficios, especialmente cuando estamos hablando de Data Lakes. Entonces, razones fundamentales por las cuales tenemos Object Storage: escalabilidad y eficiencia desde el punto de vista costos, pero también el tema de la personalización de los metadatos, de tener más información sobre mis datos. ¿Okay? Y ahí es donde S3 realmente brilla. Es un servicio, estamos hablando de exabytes de datos, ¿ok? Es un servicio totalmente escalable desde el punto de vista de performance. De vuelta a esta idea, yo no tengo que provisionar capacidad. Yo siempre digo que S3 es el primer servicio serverless, porque vos realmente lo podés empezar a usar sin ninguna configuración. Lo único que tenés que hacer es crear tu bucket y tirar cosas adentro. Totalmente. No tenés nada más que hacer, no hay infraestructura que gestionar. Obviamente siempre podés configurar más cosas hoy en día, pero para empezar a usar, crea un bucket y meter archivos y ta. Totalmente. Yo puedo, creo este bucket y voy poniendo las cosas. Y cuando no las necesito más, las borro y ya no pago más por esas cosas. Exacto. Y eso es muy importante. Realmente serverless, los desarrolladores no tienen que pensar en infraestructura. No hay gente administrando con API esto. y ya está, los archivos. Exactamente. Y yo Ahora, creo que
que hay que hablar, porque vos mencionaste un poquito de la estructura plana, pero para la gente capaz que usó S3 no ve la estructura plana así de una, porque vos podés crear directorios adentro de S3 y poner archivos adentro de esos directorios, pero en verdad ese directorio es parte del nombre del archivo, es como el prefijo se le llaman en S3, entonces al final está categorizado, pero es parte del nombre, parte de la clave del archivo, porque muchas veces si vos mirás S3, pero yo tengo directorio, yo tengo estructura acá, hay un orden, sí, pero bueno, estás contigo. Sí, exactamente, sí, pero no, es una especie de engaño. En realidad lo que nosotros hacemos es cada objeto, ¿okay? Lo que sería el equivalente de un archivo en un entorno tradicional, tiene un nombre, lo que llamamos clave, ¿okay? o key. Y ese nombre sería lo que sería el path, ¿okay? La ruta en un entorno tradicional. Entonces, ahora mi archivo, mi objeto, no se llama objeto 1, .txt, por decir algo. Es barra directorio 1, barra subdirectorio, barra objeto 1. ¿Ok? .txt. La idea es, el nombre incluye el path. Es una estructura plana, pero yo puedo jugar con esto para darle una apariencia similar, ¿ok? Esta idea de tener una estructura jerárquica como tengo en un sistema de archivos tradicional. Y otra cosa bastante única, mi Spanglish ahí está saltando, única de S3 es el nombre de los buckets, que es como la estructura básica, es único. Y eso también es algo que a la gente le choca. ¿Cómo es que es único en el mundo este nombre? Antes, cuando vos creas un file system, le puedo poner el nombre que quieras, está dentro de tu cuenta de AWS, pero ¿qué es esto? No, es un muy buen punto y en realidad lo que tenemos que pensar es un poco cómo empezó esto y cuál era el caso de uso fundamental. A veces es importante poner los servicios en contexto, ¿no? A veces digo que no somos justos porque estamos hablando de... S3 es un servicio que se lanzó en el año 2006. Es el más viejo. Okay, se pelea con SQS. Claro, para definir quién es el más viejo, pero definitivamente son los padres fundadores de la cloud en AWS. Y claro, inicialmente este era el repositorio ideal para poner contenido estático. Recuerden que AWS empieza desde la necesidad que tenía Amazon.com de gestionar su propia infraestructura y uno de los problemas que tenía que sigue teniendo hoy por hoy este sitio web tan grande es, bueno, ¿dónde pongo yo mis archivos estáticos? ¿Dónde pongo esta cantidad de imágenes que tengo de los distintos productos que estamos vendiendo, videos, etcétera, etcétera? Y entonces está muy integrado con un entorno web. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos pensar como un servidor S3 como un servidor web, si se quiere. De hecho, se puede habilitar una opción para que todo el contenido estático que yo tengo ahí adentro sea hosteado y sea accedido de la misma manera que yo accedería a un servidor web. Con lo cual, a grandes rasgos, yo puedo tener efectivamente mi página web solo con contenido estático. No voy a tener nada dinámico que requiera procesamiento, pero puedo tener una página web almacenada en S3. Claro. ¿Okay? Entonces realmente podría tener una página web totalmente serverless almacenando. Sin nada más, sí. Y por eso, volviendo a la idea de lo que decía Marcia, todo esto tiene una connotación histórica. ¿Okay? Entonces tenemos este servidor tiene un nombre DNS, tiene que tener un lugar en el mundo y por eso es que los nombres no se pueden duplicar, ¿okay? Porque es un nombre, es algo que se puede resolver desde el punto de vista DNS. ¿Okay? Eso es cierto, porque teóricamente no te hace falta ni Route 53 o un servicio de DNS. No, porque S3 ya te da también un... Sí. Exacto. Vos no te tenés que preocupar por eso, nosotros nos encargamos, pero existe DNS de fondo. O sea, hay una resolución de nombres. Obviamente utiliza una resolución, sí. Pero que ya viene, que te lo proporciona S3 directamente porque es el nombre, y de ahí el nombre del bucket, claro. Todo configurado. Ahora bien, algo importante es... Y otra curiosidad de DNS, de S3, que al menos a la gente también le choca, es que no es un servicio regional, que block y file storage son servicios de zonas de disponibilidad, pero S3 es un servicio regional. ¿Por qué? Sí, a ver, vamos a hacer una salvedad. EBS definitivamente es un servicio que está asociado a una zona de disponibilidad específica, el volumen en sí, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de file share, tenemos opciones que son regionales. Por ejemplo, FS, la opción estándar es regional.
Los datos están replicados a través de por lo menos 3 zonas de disponibilidad. Mira. Entonces es un servicio regional también, FS. De la misma manera que lo es S3, y igual, Marce, hay un punto excelente acá, que es los datos no están todos concentrados en un solo centro de cómputos, centro de procesamiento de datos, ¿ok? Los datos están distribuidos en por lo menos, ¿ok? Hay una sola salvedad a esto que estoy mencionando, que es una clase de storage que voy a explicar en un momento, pero básicamente en la mayoría de las clases de storage que tenemos, los datos están replicados en por lo menos 3 zonas de disponibilidad. Y de vuelta, esta idea de tenemos múltiples copias de los datos, tenemos un sistema que está constantemente monitoreando esto, si algo falla el componente se reemplaza, ¿ok? Entonces por esta distribución, esa replicación de los datos y ese sistema de monitoreo que está proactivamente viendo la salud del sistema y reemplazando los componentes que fallan, nosotros tenemos una gran durabilidad. Y cuando hablamos de gran durabilidad estamos hablando de 11.9 de disponibilidad. Y si lo quiero resumir, es dependiendo. Esto acá podemos jugar, ¿no? Cuanto más archivos tengo, bueno, se acorta un poco el tiempo, pero la idea es, nosotros definimos la durabilidad en un año, ¿no? Entonces, bueno, puedo jugar, si tenemos 1 millón de archivos, bueno, voy a tener esta cantidad de años, es la posibilidad de perder en esa cantidad de años un objeto, ¿ok? Es una durabilidad muy muy alta. Tengo más chances de que me pegue un meteorito que de perder un objeto en S3. No, esto que estoy comentando es a grandes rasgos, no verifiqué los datos. Probablemente exista esa estadística, pero básicamente... ¿De cuántos meteoritos? Sí, básicamente hay pocas chances de que pierda un objeto, ¿okay? Por todos estos mecanismos que Lo más probable es que se te pierda porque no lo encuentres, porque hay tantos objetos que, bueno, vas a tener que buscar. Ese es un buen punto y algo que tenemos que tocar, ¿no? Porque es un desafío. ¿Qué hago con todos estos datos? ¿Cómo los administro? Porque ahora tengo dónde ponerlos. Y para cerrar un poco el tema de S3, algo importante es, de vuelta, distintos datos tienen distintos requerimientos y por eso tenemos distintos tipos de clases. ¿Okay? Tenemos clases para los datos que se acceden frecuentemente. Tenemos clases para datos que se acceden infrecuentemente. Por lo tanto, el costo de esa clase, el costo del storage, va a ser menor. Tenemos datos que raramente son accedidos. El caso típico de un archivo real, sistemas de archivados, donde yo tengo, por ejemplo, ¿no? por darles un ejemplo, Ministerio de Justicia tiene un montón de datos, son evidencias de casos que son cerrados, pero sin embargo... ¿Okay? Tienen que seguir siendo almacenados. Pasa también cuando hablamos de medicina, imágenes, etcétera, etcétera. El paciente ya fue dado de alta, todo está bien, pero sin embargo yo tengo que guardar su historia clínica. ¿Okay? ¿Por cuánto? Y depende, pero a veces son 5, 10, 15, 20 años. Yo no voy a acceder a este dato, entonces necesito algo efectivo desde el punto de vista de costos. Y para eso tenemos clases como Glacier o Glacier Deep Archive, en donde los datos sí van a estar offline. ¿Okay? Si yo tengo que hacer esos datos, voy a tener que hacer un restore primero, tengo que restaurar los datos, pero el costo es muchísimo más bajo. Y usualmente para estos archivos que yo estaba describiendo, cuando necesito los datos no los necesito inmediatamente. También tenemos Esto también es un punto a tener en consideración, especialmente para aquellos que están considerando Glacier, saber cuán de rápido, el día que necesiten esos datos, cuán de rápido los necesitan tener. Exactamente, eso es un dato importante. A veces la gente busca reducir costos y ve Glacier o Glacier Deep Archive y dices, esto es súper conveniente desde el punto de vista de costos. Pero... De vuelta, ahí hacemos un cambio, ¿ok? Sacrificamos, en este caso, qué tan rápido voy a acceder al dato en nombre de tener un costo más bajo. Lo que tengo que entender de vuelta es qué necesita mi aplicación. Cuando necesito los datos, qué tan rápido los necesito, ¿no? Y si no lo entendés, no hay problema, porque S3 lo resuelve por ti con Intelligent Tier. Te lo pone en la clase correcta, depende del uso que le das al dato. Así que no tenés ni que entender cómo funcionan tus datos. Ese es un punto muy bueno. Nosotros tenemos otra clase que se llama Intelligent Tiering, y básicamente lo que es una clase en sí mismo, pero lo que esta clase está haciendo es, cuando yo no conozco cuáles son mis patrones de acceso a los datos, lo mejor es, lo pongo en Intelligent Tiering, y lo que el sistema va a hacer es, en función de mis patrones de accesos, me los va a ir moviendo al tier equivalente, básicamente ahorrando dinero por mí. Exacto. ¿Okay? Si yo tengo algo, yo no sé si es datos que son realmente fríos, ¿no? Esta idea de cold, porque no conozco el patrón de acceso.
Bueno, yo lo pongo en Intelligent Tiering. Si yo el dato no lo toqué, después de 180 días va a terminar en el equivalente de Glacier Deep Archive, que es Deep Archive, es el nombre dentro de Intelligent Tiering. Y básicamente estoy pagando un 95% menos del costo que tenía en S3. Este sistema me está dando estos beneficios automáticamente. Está buscando reducción de costos automáticamente para mí. Ahora bien, cuando es importante saber que Intelligent Tiering es cuando yo no conozco el patrón de acceso. Yo no sé cuál es el patrón de acceso, pero sé, por ejemplo, que cuando necesito los datos no los necesito inmediatamente. Habilito la opción en el bucket para lo que es las clases de archive. ¿Okay? Y el dato lo dejo seguir su curso y no me preocupo y no tengo que pagar por restores y cosas por el estilo. Sí tengo que entender que este dato eventualmente, si yo lo configuré de esa manera, puede terminar en una clase de archivado, como puede ser Glacier Deep Archive. Ahora bien, si yo conozco el patrón de acceso, lo mejor es siempre poner manualmente, decir, ok, yo sé que estos datos no los voy a acceder, los ponemos directamente en Glacier, entonces estamos ahorrando desde el día 1. Claro. Y S3 también te dice, si tienes datos en S3 y los dejas ahí por un tiempo, también te permite hacer un report que te dice el patrón de acceso, ¿verdad? Exactamente. Y eso es una de las cosas... Esto es fantástico, es en plan, bueno, si quieres ser... S3 es fantástico. Es fantástico, sí. No, esto de que te diga, déjalos ahí un tiempo y S3 te dirá los patrones de acceso. Primero tenemos visibilidad de esto, tenemos métricas. Hoy por hoy tenemos Storage Lens, que nos permite tener más información de cómo estamos accediendo a nuestros datos. Podemos tener recomendaciones automáticas. Esto no son cosas menores y ahora estamos entrando en el terreno. Primero hablamos de dónde pongo mis datos. Y bueno, sí. De vuelta, tenemos miles de opciones. Hasta tenemos sistemas que en forma automática están buscando la clase ideal para nosotros. Ahora bien, el desafío es cómo administro todos estos datos, porque ahora estamos hablando de petabytes, exabytes. ¿Cómo administro todo esto? Bueno, lo primero que yo tengo que tener es visibilidad de cómo estoy consumiendo estos datos, ¿ok? ¿Cómo accedo? Y acá lo importante, S3 tiene métricas con CloudWatch. Tenemos Storage Lens, que es básicamente tengo un dashboard donde en un solo panel yo tengo un montón de información de cómo yo estoy consumiendo estos datos, ¿ok? ¿Qué tan frecuentemente estoy accediendo a los datos? Etcétera, etcétera. Puedo hasta ver, por ejemplo, el tamaño promedio de mis objetos. Puedo relacionar el espacio total que tengo en un bucket con el tamaño promedio. ¿Qué es lo que me permite hacer todo esto? Bueno, básicamente tomar mejores decisiones. ¿Okay? Si yo no sé cuál es mi patrón de acceso, bueno, yo no voy a poner los datos en la mejor clase. Porque de vuelta voy a tener que hacer este compromiso. O voy por los costos o voy por performance. ¿Okay? Ahora, si yo tengo información, puedo tomar una decisión precisa. Y hablando de administrar los datos, una cosa importante es la seguridad, ¿no? ¿Cómo hago para que estos datos no se escapen? Porque si tienen una URL el cual puede ser accedido desde el mundo externo, a mí me da un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo protejo eso? Si es un website, vale, pero si son datos... No, eso es un punto excelente. No, realmente es súper importante. Nosotros siempre hablamos de la importancia que tiene seguridad. Nosotros decimos que es lo más importante. Ahora bien, también hablamos de data lakes y esta idea de poder compartir información, pero la idea es, yo tengo que poder compartir la información solo con las personas adecuadas. Exacto. Y S3 me permite hacer eso. S3 tiene un montón de mecanismos, un montón de funcionalidades que me permiten a mí asegurarme, ¿okay?, que solo la persona correcta tiene acceso al dato. ¿Okay? Y esto, cuando estamos hablando de granularidad, nosotros podemos definir permisos a nivel de objetos si queremos. ¿Okay? La granularidad es inmensa, me permite a mí realmente no tener que hacer este compromiso entre comparto o hago el dato seguro. ¿Okay? No tengo que hacer sacrificar nada. Acá me puedo asegurar que solo las personas que tienen que tener acceso al dato lo van a tener. Y tenemos distintos mecanismos. Y una cosa antes, para que la gente no se asuste con mi comentario, que por defecto todos los buckets cuando son creados privados. Para poder hacerlos públicos necesitas pasar por 300 clics y básicamente confirmar que confirmaste que la confirmación. Así que no está, eso fue un chiste, para que no se asusten de que los buckets son públicos. No, cuando crean un bucket el por defecto no es el website, el por defecto es todo lo contrario, privado, y pasarlo público hay que pasar por un montón de checks.
Eso es otro punto excelente. Por defecto los buckets están cerrados, ¿ok? No están abiertos al público. Cuando hablamos de acceso al público, estamos hablando de cualquier acceso que es por demás permisivo. ¿Okay? No es literalmente a todo el mundo, pero hay un montón de opciones que podrían caer dentro de lo que se denomina acceso público. ¿Okay? Entonces la idea es que si algo está muy abierto, nosotros te lo vamos a... Por defecto está bloqueado. Pero a su vez tenés el control, la posibilidad de si querés compartir esto con todo el mundo. Por ejemplo, tengo un sitio web, tengo contenido estático que tiene que estar compartido, también puedes hacerlo. No es que es uno u otro. ¿Okay? No, de vuelta, no tenemos que hacer un compromiso. Y que además estamos hablando de dar acceso a personas, pero en realidad el acceso, porque S3 también tiene integración con muchos servicios, al igual le tienes que dar acceso, pues hablábamos antes de C2 o de tus containers que tienen que tener acceso también a estos datos, ¿no? Así que no es solo personas, es acceso de todo tipo. Sí, eso es súper importante. Toda la estructura está basada, está integrada con IAM. ¿Okay? Entonces yo tengo esta idea de que tengo IAM users o roles. Por ejemplo, en el caso cuando un servicio tiene que acceder al dato, bueno, yo le puedo dar acceso al servicio por medio de un rol. Nosotros tenemos los permisos de IAM que ponemos sobre un principal, sobre un usuario, digamos, o un rol, pero también podemos definir policies a nivel del recurso. Por ejemplo, tenemos bucket policies. Entonces, de vuelta, distintos mecanismos para asegurarnos que solo la persona correcta tiene acceso al dato sin tener que compartir, sin tener que comprometerse. Y bueno, por temas de seguridad, lamentablemente no puedo compartir. No hace falta llegar a eso porque hay mecanismos para poder asegurarnos que compartimos datos en forma segura. ¿Okay? De vuelta, podemos hablar cuando hablamos de seguridad, podríamos estar toda una sesión hablando de seguridad en S3 y es súper importante, pero si voy a dejar un mensaje acá puedo compartir los datos en forma segura. Hay un montón de mecanismos que me permiten a mí hacer eso y mecanismos para saber con quién estoy compartiendo yo las cosas. De la misma manera que hablábamos de Storage Lens, hay un montón de alternativas. Por otro lado, también algo muy recurrente cuando hablamos de seguridad es, bueno, pero los datos están encriptados. ¿Qué pasa en tránsito? ¿Qué pasa cuando están en reposo? Bueno, para hacerlo corto, de vuelta, tenemos distintas opciones en función de lo que la aplicación o el cliente necesiten. Los datos en general decimos que están encriptados en tránsito porque en general la gente está usando HTTPS, entonces tenemos una capa de TLS. Entonces podemos decir que los datos están encriptados en tránsito. Y en cuanto al dato en reposo, nosotros tenemos distintas opciones en lo que es server-side encryption. Podés ir por la opción por defecto y esto puede habilitarse a nivel de buckets si querés. Yo puedo decir cuando pongo el objeto, cuando escribo el objeto, puedo decir qué tipo de encripción quiero. O puedo definir algo genérico a nivel de buckets. Entonces, si nadie especifica nada, toma la opción por defecto. A grandes rasgos, puede ser una clave manejada por el servicio S3, puede ser una clave KMS, una llave KMS, perdón, no clave, una llave KMS manejada, dedicada para S3, o puede ser una llave manejada, una llave KMS, pero manejada por el cliente. ¿Okay? Finalmente, inclusive si quiero, puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero usar KMS, quiero usar mi propia clave. Entonces, cuando yo pongo el objeto, cuando yo escribo este objeto haciendo esta operación de put, yo pongo la clave que quiero, de vuelta, no es clave, es llave. La llave que quiero que se use para encriptar los datos, y todo esto va a pasar desde el lado del servidor. Esto es todo lo que nosotros llamamos server-side encryption. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, básicamente lo que queremos decir con esto es, no tiene un costo desde el punto de vista cómputo para el cliente, ¿ok? Porque es el servidor el que se está encargando de esto. Finalmente, si el cliente quiere, puede usar client-side encryption, puede hacer la encripción en forma local. Sí. Tiene sus ventajas. Una de ellas es que está doblemente encriptada en tránsito porque el dato ya está encriptado, entonces sí, definitivamente va a estar encriptado en tránsito. Tiene también, como contrapartida, el problema es que puede ser más complicado integrarlo con otros servicios. Nosotros hablamos y esto es algo muy importante, S3 está integrado en forma nativa con un montón de servicios. Analytics, Machine Learning, un montón de cosas donde estos servicios acceden al dato por medio de roles IAM. ¿Okay? Cuando el dato está encriptado, si está encriptado usando KMS, por ejemplo, yo lo que tengo que asegurarme es que el rol tenga permiso para acceder al dato, al objeto, y también tenga acceso a la llave para poder encriptarlo, desencriptarlo.
¿ok? Si yo estoy usando una clave manejada manejada y provista por el cliente, lamentablemente esto no se puede hacer. Entonces, ahí sí tendríamos un problema de compatibilidad. Depende de qué tipo de información tengas. Capaz si tenés información que es altamente confidencial, que no la va a usar ningún servicio, pero que querés tenerla bajo toda la seguridad del mundo, ahí gestionás vos todo. Pero si querés simplemente tener tu información encriptada, porque es información normal, la dejas con la encripción de S3, que es buena, es altamente confiable. Pero... Exactamente, estamos hablando de algo, la mayoría de los clientes están más que contentos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y no son solo los clientes, estamos hablando hay auditoría, hay un montón de procesos de compliance. Okay. Muchas de estas cosas que nosotros estamos diciendo no es Amazon diciendo Amazon Web Services que nosotros somos seguros, ¿okay? Hay empresas que hicieron una auditoría y que acreditan lo que nosotros estamos diciendo, ¿okay? Porque nuestros productos fueron auditados. Y que, por cierto, sí, que todos estos reports de compliance se encuentran en Artifact, que es un servicio que podéis encontrar en la consola, y desde ahí podéis descargaros todos estos documentos de PCI, SOC, todos estos documentos de ¿cómo se dice? Compliance en español. No me sale la palabra. Pero vamos, que están ahí. Me encantaría estudiar Taser, pero tampoco me viene a la mente. No sale. Y hablando de auditorías y cosas por el estilo, hay cosas con los datos como los backups y el inventario de datos que son importantes. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Hay algún servicio o algo que nos ayude? A ver, tenemos distintas formas de hacerlo en S3 y después vamos a hablar de los otros servicios porque me estoy enfocando mucho en S3 y me olvido de los otros servicios que también tienen sus cosas y sus claros casos de uso. Básicamente hablamos de que S3 tiene una durabilidad muy grande, ¿ok? 11.9 de durabilidad, es extremadamente durable. Ahora, eso no evita que alguien intencionalmente o sin querer borre un dato o lo sobrescriba, ¿ok? Error humano. Eso pasa. Eso puede ser error humano o puede ser alguien que realmente quiera hacerlo. Hoy por hoy se habla muchísimo del tema de ransomware. ¿Cómo me protejo ante un ataque de ransomware? Bueno, S3, por ejemplo, ofrece algo que se llama versionado. Los datos son súper durables, están replicados en distintas zonas de disponibilidad. Entonces, de alguna manera, las chances de que algo se pierda por un fallo en la infraestructura son muy bajas. Pero de vuelta, estamos abiertos a que alguien, intencionalmente o no, me borra el dato. Bueno, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, por un lado tenemos esta idea de versioning. Ahí la idea es, si yo habilito el versionado a nivel de bucket, cuando yo sobrescribo un archivo, ¿ok? Yo en realidad no estoy borrando el anterior. Mantengo la copia anterior. Y cuando borro un objeto, estoy usando archivo y objeto en forma intercambiable, pero cuando hablamos de S3 deberíamos hablar de objetos. Cuando yo borro un objeto en S3, en realidad tampoco estoy borrando el objeto, lo que estoy poniendo es lo que nosotros llamamos un delete marker. Entonces sí, yo cuando veo el bucket sin ver las versiones, ese objeto no está más, pero si yo listo las versiones voy a ver ese objeto. Esto ¿qué hace? Me protege a mí en cuanto al borrado o la sobreescritura no intencional de cualquiera de estos objetos. Tenemos el caso de Ransom. ¿Te permite desborrar? Me permite desborrar, si Me quiero. invento una palabra. Borrar el borrado. Yo puedo agarrar y decir, bueno, esta versión, ahora le quiero hacer la versión actual. Esa sería la forma de desborrar. Sí. Desborrar. Recuperar, pero que... Sí. No, pero me gusta desborrar. Puede ser que la RAE no lo admita, pero me gusta desborrar. Ahora bien. Y decías también para los otros servicios, ¿cómo administras decías, nos hemos centrado mucho en S3, Sí, ¿no? para los otros servicios, vamos a hacer una cosa. Quiero cerrar un solo feature más que tiene una sola funcionalidad de S3, volviendo al tema de ransomware. Ahora bien, tenemos versionado y tenemos una opción más que se llama Object Lock. Y la idea es que yo puedo proteger el objeto y decir, bueno, no quiero que nadie pueda borrarlo. Y tengo a grandes rasgos, dos opciones. Puedo decir que solo personas con ciertos privilegios puedan borrarlo, ¿ok? Y inclusive para esas personas con privilegios tienen que explícitamente decir, hey, quiero borrar este objeto. O puedo ponerlo en lo que se llama el modo compliance, en donde nadie, ni siquiera la root account, puede borrar el objeto. Wow. Así, inmutable, exactamente. ¿no? Esta se habla de worm en storage. Write once, read many. ¿No? La idea de que lo protejo contra escritura, el objeto. Cuando hablamos de ransomware, este tipo de funcionalidad es fundamental. Solo lectura. ¿Okay? Ahora bien, Isa, volviendo a tu pregunta de qué hacemos con los otros servicios. Bueno,
Todos los otros servicios en general ofrecen una alternativa de backup. ¿Ok? Los volúmenes CBS tenemos Snapshot. Para el caso de IFS también tenemos backups. En general cada servicio tiene su propio sistema de backups. Estos backups, en general también, diría que sí, en todos los casos, son copias de seguridad que están en S3. ¿Ok? Entonces, de vuelta, nuestro backup va a tener la durabilidad que tiene S3. Estos 9. Pero que no las ve, los clientes no las ven y no las tienen ni que gestionar ni nada, ¿no? Esto lo hace todo AWS. Exactamente, el cliente no tiene visibilidad de este bucket y no se tiene que preocupar. ¿Ok? Para el cliente dice, quiero backup de este volumen. Ahora bien, la mayoría de estos sistemas de backup tienen algo que es muy interesante, que son incrementales desde el punto de vista de la creación. ¿Ok? Yo tomo mi primer snapshot, por ejemplo con EBS, se crea un backup, se copian todos los datos. El segundo snapshot que yo tome va a copiar solo el delta, solo las diferencias entre el primero y el segundo, solo lo que fue modificado. Esto es un backup incremental en forma tradicional. Alguien de un entorno on-prem no se va a sorprender con esto. Bueno, la ventaja que tenemos acá es que los backups son incrementales desde el punto de vista de creación, pero se pueden considerar como full desde el punto de vista de la restauración. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tomé backup 1, snapshot 2, snapshot 3. ¿Ok? Esos snapshots fueron incrementales. Sin embargo, si yo decido borrar snapshot 1 y snapshot 2, snapshot 3 sigue siendo un backup full. ¿Ok? Perfecto, lo mejor de los dos mundos. Tomo rápido mis backups porque solo copio de los delta, pero desde el punto de vista del restore son todos full. Ahora bien, decía que distintos servicios tienen distintas formas de hacer esto, pero yo puedo poner todo esto a través de un solo servicio. Puedo tener un solo dashboard si quiero. Tenemos un servicio de por hoy que se llama AWS Backups, que justamente me permite hacer eso. Y a grandes rasgos lo que hago es, yo defino un plan de backup, digo, ¿qué quiero? ¿Cada cuánto voy a hacer un backup? ¿Ok? Defino la periodicidad, etcétera, etcétera. Y después en este plan de backup defino sobre qué recursos los voy a aplicar. Y acá generalmente lo que hacemos es usar tags. ¿Ok? Entonces tenemos política de backups, etiquetas en los recursos, y puedo ver todo esto desde una sola consola, inclusive cuando tenemos múltiples cuentas. ¿Ok? Con Organization Units, hoy por hoy, con AWS Organizations, yo puedo definir esto en forma centralizada y aplicar estas políticas a las distintas cuentas que yo tengo asociadas. ¿Ok? De vuelta, la durabilidad de estos backups, 11/9 de durabilidad. Finalmente, algunos clientes a veces dicen, bueno, ok, me encanta la idea de la región, tenés por lo menos 3 zonas de disponibilidad, pero por razones de compliance, de vuelta, lamento no poder, me da vergüenza, pero no sé, no me viene a la mente, necesito... Conformidad. Sí, conformidad. Conformidad. Okay. Ahora me has iluminado. Perfecto. Yo estaba googleando, ¿cómo se dice? Conformidad. La conformidad. Por temas de conformidad necesito que los datos estén en otro lado. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso con S3, por ejemplo, tenemos Cross-Region Replication y tenemos Same-Region Replication. Y la idea acá es bastante sencilla. Yo pongo un objeto en mi bucket y ese objeto se copia automáticamente a otro bucket, que puede estar en la misma región o en otra región. ¿Por qué en otra región? Bueno, como decíamos, es un poco de disaster recovery, a veces tiene que ver también con lo que la letra dice. Entonces, bueno, sí, por temas de compliance. Dice que yo... Meteoritos y conformidad. Sí, de conformidad lo tengo que tener en otro país, por decir algo. O tiene que estar más de X cantidad de kilómetros. Sí. Bueno, necesito tener una segunda copia. O a veces dice, tiene que ser una segunda copia independiente. Bueno, puedo usar Cross-Region Replication. Puede ser que inclusive la quiero en la misma región, ¿ok? Pero quiero que sea en una cuenta separada. De vuelta, esta idea de protegerme contra ransomware, con alguien, mi cuenta por alguna razón está comprometida. Bueno, yo tengo una segunda copia en otra cuenta distinta, ¿ok? Entonces esta idea, en inglés se habla de airtight gap. Bueno, la idea acá nuevamente es poder proteger los datos con distintos mecanismos a distintos niveles. A veces la gente está usando esto porque, de vuelta, esta idea de mi contenido estático, yo quiero estar cerca de mis usuarios. Nosotros tenemos un sistema de CDN, tenemos CloudFront, pero a veces necesitamos más datos más cerca de los clientes. Entonces necesitamos que, por ejemplo, tener 3 o 4 buckets distribuidos en forma global, ¿ok? Y nosotros necesitamos que la gente los acceda rápido desde las respectivas regiones. Bueno,
con cross-region replication yo puedo lograr esto. Y hablando de mover datos, porque ahora me estás contando de cómo mover datos entre regiones, pero ¿qué pasa si tengo un entorno híbrido, ¿no? Mis datos on-premise y la nube, ¿puedo mover datos ahí? Ese es un muy buen punto y viene un poco está relacionado con esto de distintas empresas, distintos clientes tienen distintos caminos para llegar a la nube. Y no tenemos un interruptor mágico que yo lo muevo y todos los datos están en la nube. A veces, te levantas y estás en la nube. Claro, estaría bueno. Los clientes muchas veces tienen que tener un pie en cada lado. Y nosotros tenemos soluciones para estos entornos. Nosotros tenemos soluciones para estos entornos híbridos. La primera que viene en mente es Storage Gateway. Y para ponerlo bastante sencillo, Storage Gateway es un appliance, es una máquina virtual que yo voy a desplegar en mi entorno on-prem. En general, estas máquinas virtuales son compatibles con VMware, Hyper-V o KVM, son los tres sabores que tenemos. Inclusive ofrecemos hardware, si vos querés, podés adquirir hardware, un servidor físico con este software corriendo. Y la idea es que te va a dar en tu entorno on-prem, ¿okay? A través de protocolos estándar, como puede ser NFS, SMB, o inclusive iSCSI, si yo lo que necesito no es file, sino block storage. Me hace de gateway entre mi entorno on-prem y la nube. En general, okay, este gateway, lo que voy a tener en el backend, si se quiere, lo que voy a tener detrás, va a ser S3. Okay. Esto es muy útil. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen millones de PDFs, ¿okay? Archivos PDFs con distinta información. ¿Okay? Y bueno, no los necesitan tener on-prem, pero quieren moverlos a la nube. Bueno, simplemente usando Storage Gateway los copian en el gateway. El día que los necesitan acceder, los siguen accediendo de la misma manera, con los mismos protocolos, sin tener que modificar la aplicación. Pero ahora tienen un beneficio adicional, y esto se lo voy a hacer a varios clientes. Dicen, bueno, ya que estoy moviendo todos estos datos, y ya que estos datos van a estar en S3, ¿puedo hacer algo más con estos datos? Entonces, por ejemplo, los clientes dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a usar un sistema de Machine Learning, un servicio de Machine Learning, por ejemplo, para traducir estos PDFs a otro lenguaje. Voy a sacar datos y meterlos en una base de datos, en fin. Ahora todos estos datos, imágenes, etcétera, etcétera, estos datos que tal vez no son estructurados, porque están en S3 y porque tengo un montón de servicios que se entregan con S3, tienen otro valor. ¿Okay? Eso es algo muy importante, sin tener que cambiar la forma en que mi aplicación accede a los datos, porque recordemos que, a ver, ¿qué voy a usar? Depende de lo que mi aplicación quiere. Lo que mi aplicación Yo he visto necesita. muchos clientes que tienen archivos de CBS o Excel y meterlos en la nube y dar a eso la capacidad de hacer data analytics y machine learning sobre esos datos es como le estás dando una nueva vida a esos datos que capaz eran... Yo siempre digo que el dato... Usabas reportes mensuales, ¿no? Básicamente, por tener los datos en S3, el dato tiene más valor, porque puedo tener más información de esos datos. Que además puedes hacer, con S3 puedes hacer selects, queries de SQL, sí. Directamente. Yo tengo un CSV, por ejemplo, un CSV, y puedo hacer query select. Eso es una funcionalidad nativa de S3, o puedo usar Athena, por ejemplo. Es otra posibilidad que también está integrado totalmente con S3. Yo tengo un montón de JSON files, o tengo un montón de CSV, lo que sea. Puedo sacar información de eso. Por ejemplo, esos CSV los puedo explotar con Athena. Eso es para otro episodio, lo dejamos ahí porque ya... si no, acá nos tiramos 2 horas más, pero en los comentarios nos dicen si quieren ver más sobre analítica sobre S3 y les traemos ese episodio. ¿Y cómo muevo los datos a la nube? ¿Hay alguna forma de...? Como decía, en primera instancia tenemos estos entornos híbridos. A veces los clientes dicen, bueno, esto me alcanza para moverlo, copio los datos en este file server que yo veo, Storage Gateway. Pongo los datos ahí y con eso me alcanza, pero a veces no es la forma más eficiente. Sobre todo va a depender de lo que el cliente necesita. Y yo siempre digo, ok, no busquemos un servicio. Decime qué necesitas, cuántos datos querés mover, en cuánto tiempo. Y en función de eso,
vemos cuál es el servicio ideal. Sobre todo también entender qué ancho de banda tenés disponible, porque una de las primeras decisiones que uno tiene que tomar es, ¿voy a moverlos por la red o lo voy a hacer offline? Y todo tiene pros y contras. Para lo que es el movimiento offline, tenemos Snow Family. Entiendo que ya tuvieron un programa dedicado a esto. El episodio anterior, así que pueden ir a escucharlo. Ok, la recomendación es que lo escuchen. No es solo para mover datos, tenemos esta idea de Edge Computing, pero bueno, básicamente es, si yo tengo que mover datos offline, Snow Family es una de las opciones, pero si yo lo quiero mover por la red y cuando tengo los recursos para hacerlo, es bastante útil. Tengo servicios como DataSync. Y DataSync es de vuelta, en la misma manera que tengo Storage Gateway, es un appliance que yo despliego en mi servidor on-prem, en mi data center. Hacemos lo mismo con DataSync. Y DataSync va a ser capaz de leer o escribir en un storage estándar usando protocolos como NFS, SMB o inclusive APIs compatibles con S3. Recordemos que S3 Simple Storage Service es nuestro servicio, tiene una API. Okay, yo accedo a estos objetos por medio de una API usando el protocolo HTTPS, pero se convirtió en un estándar de mercado, si se quiere. Hay un montón de otros proveedores que lo están usando, y existen un montón de storage on-prem que tienen una interfaz S3 compatible. ¿Okay? DataSync puede leer de esos storage también. Y lo que va a hacer, porque, a ver, es complicado el tema de mover datos, no es simplemente hacer una copia. ¿Okay? Yo tengo que copiarlo, pero tengo que asegurarme que no voy a saturar, no voy a hacer un desastre con mi red, ¿okay? Porque muchas veces la gente tiene que seguir trabajando, ¿okay? No puedo consumir todo. Tengo que optimizarlo, ¿okay? Porque el ancho de banda es un recurso limitado, pero también tengo que asegurarme que lo que copié llegó al otro lado y la integridad del dato está validada. Bueno, este servicio hace todo esto en forma manejada. ¿Okay? Entonces yo no me tengo que preocupar de todo esto. El servicio va a mover los datos. Yo puedo limitar si quiero el ancho de banda. Puedo inclusive cambiarlo a distintas horas del día, porque el ancho de banda que voy a tener disponible durante el día no es el mismo que durante la noche. ¿Okay? Y a su vez va a validar la integridad de los datos cuando se copian de un lado a otro. Entonces todo esto es mucho más sencillo que tener que crear mis propios scripts. Está optimizado, ofrece compresión, entonces realmente los datos no estoy copiando. Si yo tengo 10 teras de información, por decir algo, no son 10 teras los que están yendo por la red, porque el servicio ofrece compresión. ¿Okay? De hecho, como dato anecdótico, he hecho pruebas un día, estaba haciendo unas pruebas con el servicio y yo tenía un file system FS donde había creado archivos usando a partir de ceros. Eran archivos dummy. Que claro, pueden ser, es súper fácil, el nivel de compresión que tiene es altísimo. Y yo veía las métricas de red y no tenía sentido. Digo, pero yo estoy leyendo todo esto y estoy copiando nada más que esto. Hay algo que no cierra. Y bueno, es por lo eficiente que es el sistema. Entonces, bueno, definitivamente otra opción para mover datos. Finalmente, para hablar de esto, una mezcla entre entornos híbridos y mover datos, tenemos Transfer Family. Y la idea de Transfer Family, para ponerlo simple, es un servidor de SFTP o FTP, si uno puede elegir el protocolo, manejado por nosotros, manejado por AWS. ¿Ok? Ventajas de este servicio, pues, además de lo obvio que es totalmente manejado, que es redundante, etcétera, etcétera, es una interfaz de vuelta entre un protocolo conocido como puede ser SFTP y un storage como puede ser S3, por ejemplo. Hoy por hoy puede trabajar con S3 o con FS. Entonces, de vuelta, esta idea de que puedo operar como gateway. Mis clientes me estaban subiendo por FTP PDFs, ahora me los pueden subir directamente a S3, y porque están en S3 yo puedo conectar esto con otro workflow de Machine Learning, Analytics, lo que sea. Perfecto. Bueno, yo creo que ahora con toda esta información que le dimos a la audiencia, le acabamos de explotar la cabeza con 350 servicios diferentes, opciones, como siempre, ¿no? Porque yo creo que siempre digo lo mismo, te explotamos la cabeza, pero ustedes vienen a eso, a ustedes les gusta que le explotemos la cabeza. Acá para no explotarse la cabeza no vienen a este podcast. Así que, pero como siempre, nos gusta terminar el episodio con una cosa que pueden hacer para empezar a usar el almacenamiento de AWS ya con poquito conocimiento y poder ir a probarlo. ¿Qué le recomendás a nuestra audiencia, Gabriel?
Bueno, mira, a mí lo primero que se me viene a la mente es, arranquemos con S3. Tengo mi página web, tengo un montón de estáticos, los quiero tener almacenados en una forma eficiente desde el punto de vista costos, pero a su vez quiero usar esta funcionalidad que tiene S3. Yo arrancaría con eso. Crear un bucket y tirar los archivos ahí. Mis archivos estáticos, mis videos, mis imágenes en S3. Creo un bucket, tiro los archivos adentro. Es bastante sencillo con beneficios inmediatos. Eso realmente creo que sería lo primero que probaría. Y de vuelta, con esta idea de lo que decía Marcia, es un servicio serverless, servicio de storage, pero realmente no. Sí, no y si es un website, podéis directamente en S3, hay una forma de habilitar que es un website y ya te da. Y a otra cosa. Se puede habilitar la funcionalidad para hacer un website, como decía. Yo podría hacer mi paginita una cosa de S3 HTML, es que tiene una capa mundo, gratis bastante generosa de 5 S3, GB, así que si tienen una cuenta nueva, en los primeros 12 meses pueden tener 5 GB gratis para hacer todos sus experimentos. Y luego el coste de S3 es igual muy bajito, así que si tienen una página web hosteada les va a salir céntimos. No es algo para preocuparse si su cuenta ya es más de 12 meses, ¿no? Perfecto. Y con eso yo creo que podemos terminar por hoy. Le dejamos un montón de links en la descripción, cómo contactar a Gabriel, si tienen algunas preguntas más específicas o necesitan implementar almacenamiento más complejo en sus organizaciones. Gabriel es la persona para ir a contactar, él les va a redireccionar al equipo correcto. Y siempre nos pueden contactar a nosotras, que estaremos encantadas de responderles las preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio. En Reinvent. ¡Isa, en Reinvent! Y si nos veis, si alguien va a Reinvent, tenemos pegotines seguramente. Y os daré, sí, traeremos pegatinas y cosas. Sí, claro. Sí. Y con eso nos vemos en 2 semanas. Me guardan uno, si puede ser. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en el episodio están disponibles en la cajita de información del mismo. Nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS y esta vez desde Las Vegas Reinvent. ¡Chao, chao!